Porcia nació bajo la sombra de una de las figuras más imponentes de la filosofía estoica, su padre, Marcus Porcius Cato, conocido como Catón el Joven. Desde su infancia, fue testigo de los valores inflexibles que definían el estoicismo, la virtud como bien supremo, el control de las emociones y la resistencia ante las adversidades. En el hogar de Catón, las lecciones no se limitaban a palabras, se vivían con cada acción, cada sacrificio y cada mirada firme frente a la adversidad. Porcia no fue criada como una hija destinada únicamente al matrimonio, sino como una mente que podía reflexionar y cuestionar. Aprendió que el dolor físico era una manifestación efímera, una prueba que no debía dominar el espíritu. Se empapó de los textos de Zenón y Cleantes, entendiendo que la verdadera libertad residía en la autodisciplina y en el dominio de uno mismo. Para ella, la vida era un escenario en el que cada acto debía estar en armonía con la razón y la virtud. Años más tarde, su matrimonio con Marco Junio Bruto marcó un capítulo crucial en su vida. Aunque conocido como uno de los principales conspiradores contra Julio César, Bruto era también un hombre complejo, atrapado entre la lealtad a su mentor y su compromiso con la República. Porcia, consciente de la gravedad de las decisiones que pesaban sobre su esposo, no se contentó con ser una espectadora pasiva de su destino. Ella exigió ser parte de la lucha, no con armas, sino con el temple de su espíritu. La noche en que decidió demostrar su fortaleza, Porcia tomó un pequeño cuchillo y lo hundió en su muslo. El dolor era intenso, pero su voluntad era más fuerte. Mientras la sangre brotaba, llamó a Bruto, quien quedó atónito al escuchar las palabras de su esposa. Porcia le explicó que, si podía soportar ese dolor sin vacilar, también podía guardar el secreto más peligroso sin traicionarlo, sin importar las circunstancias. Este acto no fue una mera teatralidad, sino la encarnación de los ideales estoicos que habían moldeado su carácter. Pero el peso del estoicismo no siempre se llevaba con facilidad. La vida de Porcia, aunque digna y admirable, estuvo marcada por tragedias inevitables. Tras la caída de Bruto y el fin de la conspiración contra César, la historia se vuelve incierta. Plutarco nos deja con dos posibles desenlaces, una enfermedad terminal o un suicidio trágico, en el que habría utilizado carbones encendidos para quitarse la vida. Ambas versiones reflejan la lucha interna de una mujer que se enfrentó al abismo con la misma valentía con la que había vivido. Porcia, en su esencia, representaba la culminación de los valores estoicos aplicados a la vida diaria, pero también la fragilidad inherente al ser humano. Su sacrificio no solo fue físico, como el acto de herirse para probar su resistencia al dolor, sino también espiritual, al asumir la carga de compartir los secretos más oscuros de su esposo. Este vínculo con Bruto no era únicamente de amor conyugal, era una alianza entre dos almas que entendían el peso de luchar por ideales que trascendían sus propias vidas. La anécdota de su herida, narrada por Plutarco, encapsula perfectamente la enseñanza estoica de que la virtud es más poderosa que el dolor físico. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, había enseñado que las adversidades no son malas en sí mismas, sino pruebas que nos permiten ejercer la virtud. Porcia tomó estas palabras como un mandato. Al demostrar que podía dominar su cuerpo y soportar el sufrimiento sin perder la compostura, mostró que su espíritu estaba alineado con las enseñanzas de su padre y los principios estoicos. Sin embargo, la tragedia que envolvía su vida personal revelaba una paradoja. Mientras buscaba vivir de acuerdo con los ideales filosóficos, también enfrentaba los límites de la condición humana. Porcia no era ajena al dolor emocional. El estoicismo enseñaba que las emociones debían ser controladas, pero no ignoradas, y Porcia parecía caminar constantemente sobre esa delgada línea. Su vida, marcada por la lucha, se convirtió en un reflejo de las tensiones inherentes entre la teoría y la práctica. La caída de Bruto tras la batalla de Filipos marcó el comienzo de la etapa final de su vida. Si bien Plutarco no ofrece una respuesta definitiva sobre su muerte, ambas versiones apuntan a una conclusión inevitable. Porcia no encontraba un propósito para continuar. Si aceptamos la versión del suicidio, su decisión podría interpretarse como un acto extremo de coherencia estoica,
donde la pérdida de su esposo y de la República Romana que ambos habían defendido la empujaron a tomar el control de su destino por última vez. Sí, en cambio, sucumbió a una enfermedad, también refleja la aceptación de las circunstancias inevitables, otro pilar del estoicismo. Independientemente de cómo terminó su vida, Porcia dejó un legado que perdura. Su nombre, mencionado en las obras de Plutarco, se convirtió en símbolo de la capacidad de las mujeres para encarnar los ideales filosóficos en una época donde la virtud se consideraba principalmente un terreno masculino. En su acto de valentía y sacrificio, Porcia mostró que la filosofía estoica no estaba limitada a los estudios académicos, sino que podía vivirse plenamente en las decisiones cotidianas y, en su caso, en los momentos de mayor adversidad. El legado de Porcia no se limita a su época ni a las pocas páginas que Plutarco dedicó a su vida. Su figura trasciende el tiempo, proyectándose como un ejemplo de resistencia, autocontrol y coherencia entre creencias y acciones. En la historia de la filosofía, especialmente en el ámbito estoico, Porcia se erige como una figura singular, una mujer que no solo estudió las enseñanzas de grandes maestros, sino que las llevó a la práctica, incluso cuando las circunstancias eran extremas. El hecho de que Porcia se atreviera a desafiar el dolor físico para probar su temple no era una simple muestra de fuerza, sino una lección para quienes la rodeaban. En un mundo dominado por hombres, su acto tenía un mensaje claro: la virtud no tiene género. Para los estoicos, la virtud consistía en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, y Porcia demostró que estas cualidades podían ser cultivadas por cualquiera que tuviera el coraje de enfrentarse a sí mismo primero, antes de enfrentar al mundo. Cicerón, otro contemporáneo ilustre, probablemente habría admirado el espíritu de Porcia si hubiera escrito sobre ella. En sus cartas y discursos, Cicerón enfatizaba que la virtud no se medía por las circunstancias externas, sino por la disposición interna del individuo. Porcia, al herirse en el muslo para demostrar su lealtad y capacidad, encarnaba esta enseñanza. Ella entendía que el dominio sobre las emociones y el cuerpo era esencial para afrontar las pruebas más duras de la vida. Sin embargo, lo que hace a Porcia especialmente interesante no es solo su resistencia, sino su humanidad. Los relatos sobre ella no la pintan como una figura fría e insensible. Al contrario, Porcia sentía profundamente, pero sus emociones no la gobernaban. Esta capacidad para equilibrar la pasión con la razón refleja una comprensión avanzada de los principios estoicos, donde el objetivo no es suprimir las emociones, sino utilizarlas como herramientas al servicio de la virtud. En el ámbito estoico, su historia se ha reinterpretado como un llamado a la acción. Zenón y Creonte escribieron sobre cómo las pruebas externas eran oportunidades para crecer en virtud. Porcia llevó esta idea más allá, mostrando que incluso los actos más pequeños podían ser testimonios poderosos de autodominio. Su sacrificio no fue solo por su esposo o por la conspiración contra Julio César, fue una declaración personal de que su vida estaba alineada con sus principios, sin importar las consecuencias. A medida que la historia de Porcia se perpetuó en los siglos posteriores, su figura comenzó a trascender las fronteras del tiempo, inspirando a filósofos, escritores y pensadores modernos que buscaban en el pasado ejemplos de virtud y valentía. Su vida fue reinterpretada no solo como un reflejo de los ideales estoicos, sino también como una manifestación de la lucha por la igualdad y la autodeterminación en un mundo que a menudo subestimaba la fuerza intelectual y moral de las mujeres. El acto de Porcia, al herirse para demostrar su autodominio, podría ser visto hoy como un símbolo de empoderamiento. Más allá del contexto histórico, su acción resuena como un grito de independencia en una época donde las mujeres eran relegadas a roles secundarios. En el estoicismo, la virtud no se define por la posición social ni por el género, sino por la capacidad de alinear la vida con los principios racionales. Porcia vivió esto con una intensidad que desafió las normas de su tiempo, demostrando que la filosofía no era un privilegio reservado para los hombres, sino un camino abierto a todos. Los ideales de autodisciplina y autocontrol que defendió Porcia encuentran paralelismos en los retos contemporáneos. En una sociedad que a menudo se ve arrastrada por las emociones y el caos,
su ejemplo nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras debilidades y a enfrentarnos con valentía a las pruebas externas. Su historia, además, pone de manifiesto que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de sufrimiento, sino en la capacidad de soportarlo con dignidad y propósito. Filósofos como Marco Aurelio, siglos después, escribirían sobre la necesidad de actuar de acuerdo con nuestros valores más profundos, sin importar las circunstancias. Porcia encarnó esta idea. Su vida fue una constante reafirmación de que las palabras deben traducirse en hechos y que la virtud, para ser verdadera, debe ser vivida y no solo proclamada. Esto la convierte en un ejemplo eterno de coherencia y determinación. El sacrificio de Porcia, tanto en vida como en las circunstancias inciertas de su muerte, es un recordatorio de que el estoicismo no es una filosofía de resignación, sino de resistencia activa. Aunque no podemos confirmar los detalles precisos de sus últimos momentos, el solo hecho de que se la recuerde como alguien que enfrentó el sufrimiento con valentía habla de su impacto en quienes conocieron su historia. En el mundo moderno, donde las pruebas ya no se miden con cuchillos ni carbones ardientes, sino con los desafíos del día a día, el ejemplo de Porcia sigue siendo relevante. Sus acciones nos desafían a vivir con integridad, a enfrentar el dolor con entereza y a buscar siempre la virtud como nuestro objetivo supremo. La figura de Porcia ha sido interpretada y reinterpretada en distintas épocas, sirviendo como un faro para quienes buscan ejemplos de valentía y coherencia moral. En la literatura, especialmente en las obras de los autores renacentistas y neoclásicos, Porcia apareció como un arquetipo de la fortaleza femenina, alguien que desafió las expectativas sociales y encarnó ideales universales. Su historia simboliza la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad, y esa imagen se ha perpetuado en el arte y la narrativa a través de los siglos. El dramaturgo William Shakespeare, en su obra Julio César, incluyó a Porcia como un personaje secundario pero poderoso. Aunque su aparición es breve, Shakespeare captura su intensidad emocional y su profunda conexión con Bruto. En una escena memorable, Porcia confronta a su esposo, exigiendo ser tratada como igual, alguien digno de cargar el peso de sus secretos y compartir sus preocupaciones. En este diálogo, Shakespeare resalta la determinación de Porcia y su capacidad para fusionar la razón estoica con la pasión humana, algo que muchos de sus contemporáneos aún no podían comprender completamente. Más allá de las representaciones artísticas, los ideales que Porcia encarnó han encontrado eco en el pensamiento contemporáneo. En el campo de la filosofía moderna, donde se busca un equilibrio entre emociones y lógica, su historia se ha utilizado como un ejemplo de cómo integrar ambas dimensiones. Porcia no era una figura fría e insensible, sentía profundamente, pero sus emociones no la controlaban. Este equilibrio, difícil de alcanzar, se ha convertido en un ideal aspiracional tanto en la filosofía como en la psicología actual. En el ámbito de los derechos de las mujeres, Porcia también ha sido reivindicada como una figura adelantada a su tiempo. Su historia muestra que, incluso en una época de profundas desigualdades, las mujeres podían asumir roles de liderazgo moral e intelectual. Al insistir en ser incluida en las decisiones de su esposo y al demostrar su fortaleza de manera tan radical, Porcia desafió las normas patriarcales de su época. Este aspecto de su vida resuena con los movimientos contemporáneos que luchan por la igualdad y el reconocimiento de las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos. El estoicismo, como filosofía, ha experimentado un renacimiento en el siglo XXI, especialmente en contextos de liderazgo, desarrollo personal y manejo del estrés. En este marco, Porcia se alza como una figura emblemática, no solo porque encarnó los valores de autodisciplina y autocontrol, sino porque lo hizo desde una posición de desventaja social. Su historia demuestra que la verdadera fortaleza no depende de las circunstancias externas, sino de la calidad de nuestro carácter y nuestra capacidad para actuar de acuerdo con nuestros principios. La vida de Porcia, aunque enmarcada en un contexto histórico tan diferente al nuestro, tiene lecciones que trascienden el tiempo. Sus acciones, impulsadas por un compromiso inquebrantable con sus principios estoicos,
nos recuerdan que la virtud y la resiliencia no dependen de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interior que cultivamos. En un mundo lleno de incertidumbre, su historia nos inspira a encontrar en el estoicismo una herramienta práctica para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Uno de los principios clave del estoicismo que Porcia encarnó es el concepto de control interno y aceptación externa. Los estoicos enseñaron que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ello. Porcia, al infligirse una herida para demostrar su capacidad de soportar el dolor, no estaba glorificando el sufrimiento, sino reafirmando su poder sobre sí misma. Su acto fue un recordatorio de que nuestras respuestas a las adversidades son lo que realmente define quiénes somos. Este principio tiene una aplicación directa en nuestra vida diaria. Las presiones laborales, los conflictos personales o las crisis globales a menudo nos hacen sentir impotentes. Sin embargo, al igual que Porcia, podemos tomar el control de nuestras emociones y reacciones, enfrentando cada situación con una mentalidad enfocada en la virtud y el autocontrol. Este enfoque no significa ignorar las emociones, sino utilizarlas como señales que nos guíen hacia una respuesta más racional y constructiva. Otro valor esencial que Porcia ejemplificó fue el de la coherencia entre palabras y acciones. En el estoicismo, hablar de virtud no es suficiente, debe demostrarse en cada decisión y acto. Porcia no solo proclamaba su lealtad y fortaleza, las vivía plenamente, incluso cuando esto implicaba dolor o sacrificio. Este compromiso con la coherencia es una lección poderosa para quienes buscamos alinear nuestras metas con nuestros valores. En el contexto actual, donde las distracciones y las contradicciones abundan, esta coherencia se vuelve especialmente relevante. Por ejemplo, al enfrentar decisiones difíciles, podemos preguntarnos: ¿estamos actuando de acuerdo con nuestros principios o estamos permitiendo que las circunstancias nos desvíen? Siguiendo el ejemplo de Porcia, podemos trabajar para cerrar la brecha entre lo que decimos que valoramos y cómo realmente actuamos. Finalmente, la historia de Porcia también nos invita a reflexionar sobre el coraje necesario para aceptar nuestras limitaciones. Aunque vivió con valentía y determinación, su final trágico ilustra que incluso las almas más fuertes se enfrentan momentos de vulnerabilidad. Esta dualidad nos recuerda que la fortaleza no implica negar nuestras debilidades, sino reconocerlas y seguir adelante a pesar de ellas. La integración del legado de Porcia en el estoicismo moderno no solo es una cuestión de admirar su fortaleza, sino de aplicar sus principios de manera concreta en nuestras vidas. Su historia, aunque marcada por eventos extraordinarios, ofrece enseñanzas prácticas para el día a día, especialmente en un mundo donde el autocontrol y la resiliencia son más necesarios que nunca. Uno de los aspectos más importantes que podemos aprender de Porcia es su disposición a enfrentar el sufrimiento, con un propósito claro. En nuestra época, tendemos a evitar el dolor a toda costa, ya sea emocional o físico. Sin embargo, el ejemplo de Porcia nos muestra que enfrentar el dolor con valentía puede ser un camino hacia la autorrealización. Este no es un llamado al sufrimiento innecesario, sino a reconocer que las pruebas y desafíos pueden forjar nuestro carácter. En el ámbito laboral, por ejemplo, enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra ética o nuestra capacidad para soportar el estrés. Inspirados por Porcia, podemos transformar estas experiencias en oportunidades para practicar la autodisciplina y reafirmar nuestro compromiso con nuestros valores. Cuando adoptamos una mentalidad estoica, aprendemos a ver los obstáculos no como impedimentos, sino como escalones hacia nuestro crecimiento personal. Otro aspecto central en el ejemplo de Porcia es la importancia de la lealtad a los ideales y a las relaciones significativas. Su relación con Bruto, aunque compleja, estuvo marcada por un profundo sentido de compromiso y confianza mutua. En nuestras propias relaciones, ya sean personales o profesionales, este tipo de lealtad puede servir como un ancla en tiempos de incertidumbre. La clave está en construir conexiones basadas en la honestidad, la reciprocidad y el respeto mutuo, valores que Porcia defendió con su vida. Además, la valentía de Porcia al exigir ser tratada como igual en un mundo que no valoraba las voces femeninas es una
Lección poderosa sobre la autodeterminación y la búsqueda de justicia. En una era donde las desigualdades de género y otros tipos de discriminación siguen siendo prevalentes, su historia nos inspira a ser agentes activos de cambio. No se trata solo de reclamar derechos, sino de demostrar con nuestras acciones que somos dignos de ellos, como ella lo hizo al herirse para probar su tempel. Finalmente, Porcia nos enseña que la filosofía no es un ejercicio intelectual abstracto, sino una guía para vivir de manera más plena y significativa. En el estoicismo moderno, esta perspectiva es clave. La filosofía no se queda en los libros, sino que se practica en cada decisión que tomamos. Al enfrentarnos a dilemas éticos, momentos de dolor o la incertidumbre del futuro, podemos preguntarnos, ¿qué haría alguien como Porcia? Este ejercicio no solo nos conecta con su legado, sino que nos ayuda a encarnar los valores que ella defendió. Desarrollar un marco práctico de resiliencia inspirado en Porcia implica tomar los valores que ella encarnó y traducirlos en acciones diarias. Su ejemplo nos enseña que la fortaleza no es un atributo reservado para momentos extremos, sino una cualidad que se construye y refuerza en la vida cotidiana. Esto nos invita a explorar cómo cultivar una mentalidad estoica en nuestro día a día. El arte de enfrentar el dolor con propósito. Uno de los aspectos más desafiantes del estoicismo es aceptar el dolor como una parte inevitable de la existencia humana. Porcia no solo aceptó esta verdad, la utilizó como una herramienta para prepararse y demostrar su autodominio. En nuestras vidas, el dolor puede manifestarse de muchas maneras: fracasos personales, pérdidas, estrés o conflictos. Inspirados por Porcia, podemos aprender a no temer al dolor, sino a verlo como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. La práctica de la visualización negativa, recomendada por filósofos como Séneca y Marco Aurelio, puede ser un ejercicio útil. Este consiste en imaginar de manera controlada las adversidades que podríamos enfrentar, no para caer en el pesimismo, sino para prepararnos mentalmente. Al igual que Porcia probó su resistencia antes de enfrentarse a los desafíos reales, nosotros también podemos entrenar nuestra mente para reaccionar con ecuanimidad ante lo inesperado. La coherencia como brújula moral. Otro aspecto clave de Porcia es su compromiso con la coherencia entre palabras y acciones. En un mundo lleno de distracciones y contradicciones, este principio puede ser nuestra guía. Cada día nos enfrentamos a decisiones que ponen a prueba nuestra integridad, desde pequeñas tentaciones hasta dilemas éticos más complejos. La pregunta que podemos hacernos es, ¿esta decisión refleja quién quiero ser? Un ejercicio práctico es el de la reflexión diaria, algo que Marco Aurelio practicaba a través de su escritura. Al final de cada día, podemos dedicar unos minutos a analizar nuestras acciones y evaluar si hemos vivido de acuerdo con nuestros valores. Este hábito, sencillo pero poderoso, nos ayuda a mantenernos alineados con nuestra visión de una vida virtuosa. Fortaleza en las relaciones. La relación entre Porcia y Bruto nos enseña que las conexiones humanas profundas pueden ser una fuente de fortaleza. Sin embargo, estas relaciones requieren esfuerzo y compromiso. Para construir vínculos significativos, debemos cultivar la empatía, la comunicación abierta y el respeto mutuo, valores que Porcia defendió al buscar ser tratada como igual. Un enfoque estoico en las relaciones implica recordar que no podemos controlar a los demás, solo nuestras respuestas hacia ellos. Esto nos libera de expectativas irrealistas y nos permite construir vínculos basados en la autenticidad y el entendimiento mutuo. Resiliencia en el caos moderno. Por último, el ejemplo de Porcia nos invita a encontrar serenidad en medio del caos. En un mundo lleno de ruido y estrés, el estoicismo moderno nos ofrece herramientas para mantener la calma. Practicar la atención plena y centrarnos en el presente puede ayudarnos a evitar distracciones y enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Como hemos visto a lo largo de esta narración, el ejemplo de Porcia no solo resuena a través de la historia, sino que sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad. A lo largo de su vida, ella no solo practicó el estoicismo como una filosofía abstracta, sino que lo vivió, encarnó y demostró a través de sus acciones.
Su valentía, su coherencia, su fortaleza ante la adversidad y su compromiso con sus ideales nos muestran que los principios estoicos pueden ser más que simples enseñanzas, sino verdaderos caminos hacia una vida plena. Al final, la historia de Porcia nos enseña que el estoicismo no es una cuestión de evitar el sufrimiento o las emociones, sino de aprender a dominar nuestras reacciones ante ellos. En un mundo lleno de incertidumbres, el control de nuestra mente y nuestras acciones es lo único que realmente podemos dominar. Como Porcia, podemos enfrentar el dolor, las dificultades y las injusticias con dignidad y sin perder de vista nuestro propósito, nuestras creencias y nuestra visión de una vida virtuosa. El legado de Porcia también subraya la importancia de la autodeterminación. Ella nos enseñó que la vida no se trata de lo que otros esperan de nosotros, sino de lo que nosotros elegimos ser. En la actualidad, donde tantas veces nos vemos arrastrados por las expectativas externas, su ejemplo nos invita a tomar las riendas de nuestra vida, actuar con integridad y ser verdaderos con nosotros mismos. Porcia también nos deja una valiosa lección sobre el poder de la acción. No basta con saber lo que es correcto, debemos demostrarlo con hechos. Su acto de autoinfligirse una herida para probar su resiliencia ante las adversidades no fue solo un gesto de valentía, sino una poderosa afirmación de su capacidad para vivir según sus principios. En nuestra vida cotidiana, esto nos anima a ser personas de acción, no solo de palabras, demostrando nuestra fortaleza y convicciones en cada paso que damos. Finalmente, en la integridad de sus relaciones, Porcia nos deja claro que la verdadera fortaleza no es una cuestión de aislamiento, sino de conexión genuina con los demás. Al igual que ella, podemos encontrar la resiliencia en el apoyo mutuo, en la honestidad y en la lealtad. No se trata de enfrentar la vida solos, sino de compartirla con aquellos que realmente nos entienden y nos respaldan. Con la fortaleza de Porcia como guía, podemos caminar por la vida con mayor propósito, claridad y valentía. El estoicismo, cuando se aplica correctamente, no es una filosofía distante, sino una forma práctica de vivir que nos ayuda a manejar las incertidumbres, a hacer frente al dolor y a vivir en coherencia con nuestros más altos ideales. Porcia vivió de acuerdo con los principios que, siglos después, siguen siendo fuente de sabiduría. Su vida nos recuerda que la verdadera fuerza no viene de evitar los obstáculos, sino de enfrentarlos con un corazón firme y una mente tranquila. Así, la historia de Porcia no solo se cuenta en los libros, sino que sigue viva en las decisiones que tomamos cada día, invitándonos a ser más que simples espectadores en nuestra vida, sino auténticos protagonistas de nuestra propia historia.